Qué gusto enorme poder estar con ustedes. Sepan que para mí es un honor servirles. Gracias por lo que hacen allí en la zona central de México con las Asambleas de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por el tremendo ministerio que están haciendo. Esta es una temporada difícil y necesitamos guía de Dios y necesitamos voluntarios, necesitamos manos, necesitamos pies, necesitamos cuerpos, mentes y corazones dispuestos a llevar la obra del Señor. Y yo sé que lo que ustedes están esperando es servir cada día con mayor fidelidad. Y bueno, justamente de eso quiero hablar en los próximos minutos. Quiero estar seguro que todos ven mi pantalla. Me confirman con la mano si me mueven la pantalla, ven una pantalla muy bien. Me ven bien a mí y ven que ahí dice familias sanas e iglesias fuertes. ¿Sí? ¿Estamos en la misma onda? Perfecto. Bueno, le entramos entonces al tema, aunque no se movió esto. Deme un segundito que se me quedó frisada. Ahí está. Muy bien. Hace un tiempo atrás escribí un libro titulado Liderazgo Generacional. Y este libro está haciendo una pequeña revolución, o gran revolución, en muchas iglesias. Y comienzo diciendo pequeña porque todavía hay muchas iglesias que no han terminado de asimilar lo que este libro está proponiendo. Y este es un contenido muy, pero muy necesario porque nos va a permitir lo que todos nosotros deseamos, y es hacer un mejor discipulado de las nuevas generaciones. Lo que planteo en el libro es revisar nuestra misiología heredada, es decir, revisar por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo organizamos. Muchas veces asumimos que nuestra manera de hacer las cosas es la versión bíblica de la realidad y es la única manera de hacer las cosas simplemente porque somos afectivos. Pero hoy te quiero ayudar a diferenciar algo. Una cosa es ser afectivo y otra diferente es ser efectivo. Somos afectivos cuando hacemos lo que heredamos de nuestros afectos. Nuestros padres, nuestros pastores, nuestros mentores, nuestros líderes. De ellos heredamos una manera de llevar a cabo la misión. A eso se refiere esta frase misiología heredada. Pero otra cosa es ser efectivos, es decir, lograr lo que Dios quiere que logremos. Porque atención, hacer lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos no necesariamente es efectivo, aunque fue efectivo en el tiempo de ellos. Porque resulta que lo que fue efectivo en el siglo pasado no necesariamente es efectivo hoy, aunque tenga que ver con transmitir un mensaje que es eterno. Resulta que hay dos cosas que no cambian: Dios y su palabra. Dios y su palabra siempre son iguales. Por eso dice el texto bíblico que Dios es el mismo ayer y por los siglos. Sin embargo, la manera de traducir lo que la Biblia nos enseña siempre tiene que modificarse de cara al nuevo lenguaje que estamos utilizando. Esto es tan simple como decir que si uno va a la China, tiene que saber dos cosas. Por un lado, tiene que saber el evangelio si lo quiere contar a los chinos. Pero número dos, tiene que decirlo en chino, si no, no te lo entienden. A veces en la iglesia tenemos esta idea de que si somos 100% bíblicos, siempre la gente nos va a entender. Pero eso no es lógico, porque uno puede ser 100% bíblico, pero no hablar en chino. Y entonces la gente de la China no te va a entender todo lo que sabes de la Biblia. Por eso, número uno, hay que saber la Biblia, ese mensaje que no cambia, pero número dos, hay que traducirlo. Hay que ponerlo en palabras que la gente pueda comprender. Pero resulta que hoy tenemos que revisar nuestra manera de organizar nuestros esfuerzos. Cuando uno analiza lo que aprendimos del siglo pasado y de nuestros afectos, uno nota que hay ciertos divorcios que en este siglo y este tiempo tenemos que corregir. Esto te va a sorprender. Pero lo pongo en estos términos para usar un lenguaje fuerte. Porque resulta que estos son desafíos fuertes. Por eso los llamo divorcios que debemos corregir. ¿Cuál es el primero? El primero es este. En la mayoría de nuestras iglesias, quienes trabajan con niños y quienes trabajan con jóvenes están divorciados. En la mayoría de nuestras iglesias, nuestros ministerios de jóvenes andan por un lado y nuestros ministerios de niños andan por el otro. Y no hay una buena transición de un ministerio al siguiente. Son dos esfuerzos muy lindos que hacemos con mucho cuidado, pero son dos esfuerzos completamente aislados. ¿Y por qué es eso? ¿Es porque la Biblia dice que debemos divorciar el ministerio de niños del ministerio de jóvenes? No,
simplemente es nuestra misiología heredada, es lo que aprendimos de los misioneros norteamericanos que trajeron el Evangelio a México y al resto de América Latina en el siglo pasado. Pero es un error, y te digo por qué. Es un error porque muchas veces perdemos a nuestros hijos en la iglesia cuando pasan de un ministerio al siguiente. Muchos niños en nuestra iglesia están felices hasta que tienen 12 años, pero a los 13 tienen que ir al ministerio de jóvenes. ¿Y cómo es el ministerio de jóvenes en la mayoría de nuestras iglesias? En la mayoría de nuestras iglesias, si ustedes me dan permiso de ser honestos, ¿me dan permiso, Maribel y todos mis hermanos? ¿Sí? Mezclamos a los de 13 con los de 35 que todavía no se casaron. Y entonces los de 13 empiezan a sentir que el ministerio de jóvenes no es para ellos. Tienen que convivir con los de 18, con los de 25, y tienen 13, y tienen 14. Hasta que tenían 12, el ministerio estaba pensado en ellos. Pero ahora están en esta zona gris que llamamos juventud, donde mezclamos a los preadolescentes con los adolescentes, a los jóvenes, y en realidad lo que hacemos es un culto como el de adultos, el domingo, solamente que en un día diferente de la semana y para solteros. Y los de 13 y 14 que estaban felices hasta que tenían 12, empiezan a decepcionarse de la iglesia. Algunos los mantenemos con nosotros por dos razones, una de pelo largo y una sin pelo, los padres que los traemos de la oreja. Pero luego llega la etapa universitaria y a muchos de ellos los empezamos a perder. Pero mis hermanos, esto lo debemos corregir. Pero aquí viene la gran noticia, lo podemos corregir. Y en un ratito voy a llegar a la solución. El segundo divorcio es igual de serio y dice que por un lado están los ministerios de nuevas generaciones y por otro lado está la visión pastoral. En muchas de nuestras iglesias, el chip que hemos internalizado, aprendido de los misioneros del siglo pasado, es que la pareja pastoral solo se ocupa y piensa en los adultos. Nuestra visión de qué hacen los pastores es, el pastor le enseña la Biblia a los adultos el domingo y la esposa del pastor trabaja con niños cuando tiene hijos pequeños y luego se gradúa hacia el ministerio de mujeres. Veo a algunos de ustedes sonriendo. Cualquier parecido con la realidad de tu congregación es pura coincidencia. Este es nuestro mapa mental heredado de los misioneros del siglo pasado, pero tampoco viene de la Biblia y no es efectivo. ¿Por qué? Porque cuando el pastor no piensa en las nuevas generaciones, no está pensando en la tierra más fértil para sembrar el evangelio y para producir cambios. Seamos honestos. ¿Qué es más inteligente? ¿Prevenir o curar? Curar adultos está lindo porque produce buenos testimonios. Yo andaba en las drogas, el alcohol, mi vida era un desastre, pero luego vine a Jesús y nos parece que ese es un gran testimonio. Pero ¿sabes qué? Yo hoy estoy cada vez más convencido de que el mejor testimonio de todos es el Salmo 1. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado aquel que no se sentó en la silla de los pecadores. Bienaventurado aquel que no caminó en el camino de los escarnecedores. Ese es el testimonio que quiero para mis hijos. Por eso es que es mucho más inteligente prevenir que curar. Y por eso no nos podemos dar el lujo de que los pastores generales no tengan una visión intencional del trabajo con nuevas generaciones. Claro, esto no quiere decir que el pastor se tiene que disfrazar de líder juvenil o que tiene que dar la clase de escuela dominical, no, pero no tiene que haber un divorcio. Yo imagino que allí entre ustedes hay varios pastores, pero también me imagino que la gran mayoría de ustedes trabajan con nuevas generaciones y no son el pastor, y a veces ustedes se dan cuenta que cada vez que es un entrenamiento para quienes trabajan con niños o quienes trabajan con jóvenes, los pastores no prestan atención. ¿Por qué? No es porque tengan mala voluntad, sino porque tenemos esta idea equivocada de que a los pastores no nos importa el trabajo con nuevas generaciones porque nuestra tarea se trata de los adultos. Bueno, una iglesia que piensa así envejece sin recambio generacional. Tiene una vida corta. ¿Por qué? Porque resulta que Dios siempre ha tenido hijos, pero nunca ha tenido nietos. Y por eso cuando los pastores no tenemos una buena relación con quienes trabajan, con jóvenes, adolescentes, preadolescentes y niños, esa iglesia va envejeciendo sin recambio generacional.
Así que este es otro divorcio que tenemos que corregir y ya. Y llegó al tercero, que quizás es el peor de todos. ¡Wow! ¿Uno peor que los dos anteriores? Sí. Y es que lo que aprendimos de los misioneros gringos es que ministerio es lo que sucede en el templo o ahora cada vez que hacemos un video semanal y no lo que tienen los padres cristianos en sus manos. Nuestra cosmovisión nos enseñó que ministerio es lo que hace la iglesia y los padres, aún los cristianos, lo que tienen que hacer es dar un buen ejemplo y traer a sus hijos a la iglesia. Y yo te lo admito porque yo heredé esta misiología también. Hace un tiempo atrás, aún siendo doctor en teología, me di cuenta de que no era intencional en enseñarle la Biblia a mis hijos. No me malentiendas, ¿eh? Mis hijos de pequeños aprendieron a repetir versículos de memoria, les leí un montón de veces la Biblia continuamente desde su niñez, claro que sí, pero yo no pensaba, es mi función, porque lo que la iglesia me enseñó es que para que aprendan la Biblia, que vayan a la escuela dominical. El departamento de educación cristiana de la iglesia se la va a enseñar. Así que mi tarea es llevarlos y tener una buena moralidad para darles el ejemplo, pero no que era mi función. Y entonces de repente lo que creamos es una visión de paralelismo. Por un lado está la iglesia, por otro lado está la familia, lo cual contradice la visión bíblica de qué es la iglesia, porque la iglesia es un pueblo de familias. Y no hay manera de discipular bien a los jóvenes, adolescentes, preadolescentes y niños de nuestras iglesias sin involucrar a sus padres, que son los líderes naturales que Dios ya le dio. ¿Y qué hacemos con los hijos de no cristianos? Ser intencionales en servir a toda la familia y proveerles también paternidad espiritual. Porque el ministerio eficaz nunca se reduce a dar una clase bíblica semanal o hacer una reunión. Porque la gran comisión que nos dejó Jesús no fue vayan por el mundo y hagan cultos semanales, sino que tenemos que hacer discípulos. Y no hay manera de hacer eso sin involucrar a toda la familia. Por eso es que también tenemos que corregir este divorcio. Tenemos que hacer un reset. Tenemos que repensar lo que hacemos a la luz de la palabra de Dios y no de nuestras memorias, de lo que hicieron nuestros afectos. O sea, decir, voy a hacer ministerio juvenil como hicieron conmigo en los años 90 y 80, es un error. ¿Por qué? Porque no vivimos en los años 90 y en los años 80. Vivimos en un mundo diferente. Voy a hacer escuela dominical como aquella escuela dominical que yo disfruté en mi iglesia allí en los años 70 y 60. Es un error. ¿Por qué? Porque no vivimos en los años 70 y 60. Y claro, yo sé, digo esto y algunos piensan, bueno, pero hay que volver a la senda antigua. Sí, pero por el amor de Dios, mi hermana y mi hermano, la senda antigua no es el siglo pasado. La senda antigua es la palabra de Dios. La senda antigua no es cantar himnos del siglo XVII. Eso no es demasiado antiguo. Tiene un siglo, 2 siglos, 3 siglos. La senda antigua no es usar corbata. La senda antigua no es vestirnos, cantar y comportarnos como en nuestra niñez. La senda antigua es volver al texto bíblico y usar el cerebro para actualizar la metodología de cara a que la gente pueda entender el evangelio que no cambia y conocer al Dios eterno. Y esto no es un decir de Lucas Leis, esto es lo que justamente nos enseña la palabra de Dios. Mira, te llevo a la senda antigua. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a la Shema. ¿Sí? Esto es Deuteronomio 6. Este es el texto que Jesús cita como el gran mandamiento. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? A Jesús en Mateo 24 le preguntan, ¿qué es lo más importante de todo? Maribel, me parece que tu micrófono está prendido. No había del grande que No, me es gusta. el de alguien más, ya lo estamos bueno, apagando. Apaguemos los micrófonos si no se nos mezclan los audios. Ahí está. Pero así me escuchan bien igual, ¿no? Muy bien. Sí, correcto. Mateo 24. Le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué es lo más importante de todo? Y él cita Deuteronomio 6. Esta es la Shema, es la constitución del pueblo de Israel. ¿Y qué dice ahí? Con atención con que primero dice, oye Israel. Eso quiere decir,
Este es un llamado para todos, no para algunos, no para los pastores. Esto es para todos. El Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Amémoslo con toda nuestra capacidad mental y todo lo que somos y todo lo que valemos. Y debemos pensar constantemente en estos mandamientos. ¿Y qué hacer después? Compartirlos a nuestros hijos. En palabras, en la versión más conocida dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la parte que sabemos. Pero atención con esto. En el versículo 7 se nos da la primera misión táctica del pueblo de Dios. ¿Cuál es? Repetirle esto a la siguiente generación. O sea, la senda más antigua de todas nos dice que debemos priorizar amar a Dios, amar a la gente y enseñarle esto a nuestros hijos. Amar a Dios y amar a la gente es el llamado para ti y para mí. Pero la primera misión táctica luego de eso es y repetirle esto a las siguientes generaciones. Así que desde siempre el pueblo de Dios tuvo que priorizar enseñarle a la siguiente generación lo que significa amar a Dios. Qué tristeza, por ejemplo, encontrarnos en el libro de Deuteronomio también con que los nietos de Moisés no sabían quién era Dios. Búscalo. Josué heredó la misión de Moisés, pero entraron a la tierra prometida y allí sus hijos perdieron el camino. ¿Por qué? Bueno, una de las razones, porque no había abuelos que les cuenten la historia. Necesitamos a todas las generaciones involucradas en esta misión. Esto viene desde el principio. Y el resumen lo dije al principio. Dios siempre ha tenido hijos, pero nunca ha tenido un nieto. Así que tu generación y la mía amemos a Dios no es garantía de que nuestros hijos y nietos lo vayan a hacer. Por eso es que esto no es un llamado para el Departamento de Educación Cristiana. Este es un llamado para toda la iglesia. Una iglesia que prioriza el trabajo inteligente con las nuevas generaciones es una iglesia que crece y se mueve. Y una iglesia que no lo hace es una iglesia que envejece y por lo tanto de a poquito se va muriendo. Y yo me imagino que tú no quieres que eso pase. Por eso esto que estoy proponiendo en el libro Liderazgo Generacional es tan pero tan importante. Te lo resumo con gráficos. Lo que hemos aprendido a hacer de los gringos el siglo pasado es separar completamente el esfuerzo de la iglesia en ministerio de niños por un lado, ministerio de jóvenes por el otro y los ministerios de adultos por el otro, sin ninguna conexión entre un esfuerzo y el siguiente. Eso fue lo que aprendimos. Y cuando decimos ministerio de jóvenes, no distinguimos edades, son los solteros en realidad, aunque tengan 40 o aunque tengan 13. Pero esto tiene que quedar atrás. Necesitamos una nueva arquitectura misional. Y esto es a lo que estamos llamando el liderazgo generacional. Que lo que propone es este Oye Israel, que todos los adultos de la iglesia, aunque no estemos dando la clase de escuela bíblica, aunque no seamos parte directa del ministerio de misioneritos, lo que tenemos que hacer es cultivar esta visión. Necesitamos ministerio de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, y todos los adultos, todo Israel, asegurándose que transmitimos el mensaje a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones son los que están formando la identidad. Los adultos ya lo hicieron. Porque las nuevas generaciones son los que están definiendo su vocación. Los adultos ya lo hicieron, para bien o para mal. Porque las nuevas generaciones son los que están definiendo su visión de familia. Los adultos ya lo hicieron, para bien o para mal. Porque los niños, adolescentes y jóvenes son los que tienen por delante casarse. Los adultos ya lo hicieron. Con los adultos curamos. Con las nuevas generaciones prevenimos. Y vuelvo a decir, ustedes conocen el dicho, es muchísimo más inteligente prevenir que curar. Curar está bueno, produce lindos testimonios, pero el mejor testimonio es que nadie tenga que contar. Mi vida era un desastre, yo anduve en el alcohol y las drogas. Es un disparate que prefiramos esos testimonios que uno de
Yo desde temprano aprendí a servir a Dios porque me lo enseñaron mis padres y mis líderes. Yo tuve docentes en la escuela dominical. Yo tuve pastores que me dieron el ejemplo y me enseñaron que vale la pena abrazar la voluntad de Dios para mi vida. Así que necesitamos a todos los adultos involucrados en este proceso. Esto es lo que proponemos con ESES 25. Les cuento rápidamente. ESES 25, el nombre de nuestro ministerio, quiere decir especialidades 6 a 25. Producimos recursos para quienes trabajan con niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes desde los 6 a los 25 años. ¿Por qué? Porque hoy a través de las neurociencias sabemos que esa es la ventana de la educación formal. Este es el momento donde debemos ser súper intencionales en generar un proceso educativo sabio e inteligente. Antes de eso, viene esta niñez temprana, la primera infancia, donde casi dependemos exclusivamente de los padres, ¿sí? Entonces, la iglesia debe nutrir a los padres, animar a los padres, pero luego a partir de los 6 años hay una aceleración neuronal increíble que ahora nos permite retener información concreta y entonces el Ministerio de Niños debe cooperar y colaborar con los padres y nunca reemplazarlos para transmitir el gran mandamiento, para lograr que nuestros niños amen a Dios y amen al prójimo. Y ese proceso sigue. Entonces esto es lo que pasa. Luego vienen estas 4 etapas: la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y la juventud, donde lo que intentamos es que ellos no solamente vayan envejeciendo, porque eso es obligatorio, nos pasa a todos, sino que vayan madurando. De hecho, toma nota de esta frase y la puedes usar después en redes sociales si quieres, pero me tienes que citar. Ahí te va. Envejecer es obligatorio, pero madurar es opcional. Envejecer, todos envejecemos, desde temprano, desde que nacemos. Pero madurar tiene que ver con las decisiones que vamos tomando. Por eso nosotros tenemos que acompañar a las nuevas generaciones hacia una adultez madura en Cristo. Porque envejecer no demanda nuestra ayuda, pero madurar sí. Ellos necesitan ejemplos, 2 tipos de ejemplos. Por un lado, el modelo terminado, adultos maduros en Cristo, que les guíen. Pero por otro lado, hay algo súper inteligente que es bueno aprovechar. Y debo decir esto, por cuestión de tiempo no voy a poder mencionar demasiado de esto, pero sí te lo quiero mencionar porque es muy importante. Y obviamente te animo a conseguir este libro porque ahí lo vas a poder desmenuzar mejor. Y también te invito a seguir al ministerio para que puedas abordar esto en mayor profundidad. Pero te menciono esta parte. Algo que consideramos muy importante en ESES 25 es que todos necesitamos un ejemplo del siguiente nivel de maduración. ¿Y ves la flecha interna que está dentro del círculo? Se refiere a eso. ¿A qué me refiero? Cuando somos niños, instintivamente admiramos a los preadolescentes, ¿cierto? Entramos a la escuela primaria, admiramos a los que están saliendo de la escuela primaria. Cuando somos preadolescentes, admiramos a los adolescentes. Es natural. Tenemos 12, tenemos 11 y vemos a los de 15 y 16 y nos despiertan admiración. Luego somos adolescentes y admiramos a los universitarios, que ya no piden permiso para salir, que quizás manejan, que ya tienen novio o novia, y eso nos demanda admiración, nos despierta admiración natural, ¿cierto? Nos ha pasado a todos. Lo que estamos proponiendo es que eso que en Occidente no aprendimos de los gringos a aprovechar, lo tenemos que aprovechar. Y por eso es que en nuestros ministerios necesitamos, escucha bien esto, preadolescentes involucrados en el Ministerio de Niños, adolescentes involucrados en el Ministerio de Preadolescentes y jóvenes que sean buenos modelos involucrados en el Ministerio de Adolescentes. ¿Por qué? Porque si instintivamente ellos admiran a la siguiente etapa de maduración, nosotros debemos proveerles buenos modelos de manera intencional para que ellos encuentren a quien imitar. Porque si nosotros no les proveemos esos buenos modelos, no es que no van a imitar a nadie, van a imitar a los malos modelos que les provee el mundo. O que encuentran por ahí, pero que no fueron adultos intencionales que se los proveyeron. Claro, esto termina con el modelo final.
adultos maduros en Cristo, desde el ámbito de la iglesia y desde el ámbito de la familia, involucrados en dinamizar todo este proceso. Así que este es el diagrama central de la propuesta de liderazgo generacional que hace el libro y que está multiplicando ese 25 por toda Hispanoamérica. Te invito a conocer más. El resumen es el siguiente. Necesitamos una pastoral pertinente para cada etapa. Porque no es lo mismo trabajar con jóvenes que trabajar con preadolescentes, trabajar con adolescentes que trabajar con la niñez. Y te cuento, hoy las neurociencias han corroborado mediante el análisis de instrumentos neuronales que estas son etapas de maduración cognitiva. Así que no es algo impuesto por la cultura, es diseño de Dios. Hay niñez, hay preadolescencia, hay adolescencia y hay juventud. Y cada etapa demanda un acercamiento pertinente. Número 2, necesitamos una estrategia integrada, porque obviamente no es lo mismo trabajar con jóvenes que trabajar con niños, pero no tienen que ser esfuerzos divorciados. Cuando son esfuerzos completamente aislados, como en la gran mayoría de nuestras iglesias, no creamos buenas transiciones de una etapa a la siguiente y vamos perdiendo. Entonces, tenemos 100 niños, tenemos 80 preadolescentes, tenemos 60 adolescentes, tenemos 40 jóvenes y luego nos quedan 30 adultos. Vamos perdiendo en vez de ganando. Y algunos vuelven cuando ya su vida fue un desastre. Esa tristemente es la historia de un montón de iglesias. Pero ese ciclo lo debemos corregir. Necesitamos, siguiente, familias activas. Algunos de ustedes son líderes de jóvenes y yo sé que el chip que recibiste de la herencia misional del siglo pasado fue que tu tarea es hacer una linda reunión de jóvenes una vez por semana. Déjame hablarte clarito. Tu tarea no es hacer una buena reunión de jóvenes una vez por semana. Tu tarea es hacer discípulos. Y para hacer discípulos haces reuniones. Y en ningún lugar de la Biblia se nos dice cómo deben ser las reuniones, cuánto deben durar, en qué día están, cómo se sientan, cómo cantan, cuánto dura el sermón. Todo eso es un invento nuestro que heredamos de los gringos que nos evangelizaron hace 100 años. Llegó la hora de revisar lo que hacemos. Del lado de la familia, si eres un papá o una mamá cristiana, tú tienes que discipular a tus hijos. La iglesia está para colaborar, pero cuidado con creer que es la iglesia la que te los tiene que arreglar. Tenemos que aprender a trabajar de la mano. Los líderes tenemos que aprender a involucrar a los padres. Trabajas con niños. Tu tarea no es dar una linda clase bíblica una vez por semana. Tu tarea es hacer discípulos. Y para hacer discípulos, obviamente, tienes que enseñar la Biblia. Pero resulta que enseñar una linda clase bíblica es esto y el discipulado es esto. Y para discipularlos bien, tienes que acompañar también a los padres. Por eso es que necesitamos familias activas y necesitamos revisar todo nuestro paradigma heredado del siglo pasado. Porque el punto es hacer un discipulado intencional. Dios no está interesado en que llenemos templos evangélicos. Dios está interesado en que llenemos ciudades de discípulos de Jesús. Dios no está interesado en que mucha gente vea tus lives y tus reuniones en video. Dios está interesado en que a través de tus reuniones de video, tus lives y lo que hagas discípulos de Jesús que cambien la cultura y cambien la realidad de México. ¿Alguien me dice amén a eso? Eso es lo que está proponiendo ese 25. Y esta es la revolución que necesitamos. Voy cerrando. Esto también te va a llamar mucho la atención. Para lograrlo, necesitamos replantear nuestro proceso de enseñanza. Tristemente, en Hispanoamérica lo que heredamos también fue esta idea de que si hacemos una buena propuesta, donde explicamos una verdad de parte de Dios e inspiramos a la gente a confiar en esa verdad, la gente naturalmente va a llegar a la aplicación. O sea, la gente va a planificar cómo vivir esa verdad y va a diseñar cambios de conducta. Pero te ayudo a evaluar esto. En tu iglesia, ¿será que hay gente que ha escuchado propuestas, digámoslo así, sermones y predicaciones por 30 años, pero no aplica ni la mitad de lo que ha escuchado? Porque seamos honestos, a estas propuestas lo que nosotros le llamamos es la predicación del evangelio. Pero si somos sinceros, esa propuesta viene en un formato de monólogo. Si nuestras predicaciones ocurrieran en el ámbito político, le llamaríamos discursos. Si ocurrieran en el ámbito de la comedia,
le llamaríamos stand-ups. Si estuviéramos en el ámbito de la academia, le llamaríamos clases magistrales. Aunque algunos de ustedes son docentes, saben bien que la mayoría de los ámbitos académicos ya se desconfía de las clases magistrales y en la mayoría de las buenas universidades ya casi no hay clases magistrales. ¿Por qué? Porque nadie aprende demasiado solamente escuchando un monólogo y no llegamos a la aplicación simplemente por escuchar un buen mensaje. Hay otras zonas neuronales que necesitan otros dispositivos para la internalización de conocimiento. Y las neurociencias nos han ayudado con esto. Hoy sabemos que para internalizar conocimiento necesitamos interactuar. Necesitamos la interacción, es decir, poder compartir en nuestras propias palabras lo que estuvimos escuchando. Sin embargo, la mayoría de nuestras clases y reuniones no hay interacción, no hablamos con nadie. En el único momento que en una reunión tradicional se nos hace hablar con alguien es cuando el que saluda al principio de la reunión dice: hoy saludémonos, hermanos y hermanas, saluda a quien tienes a tu lado, y saludas a tu esposo o a tu esposa. En la mayoría de nuestras reuniones pasa eso. Pero en ningún momento compartes lo que estuviste escuchando. Escuchaste el sermón y ni lo comentas. No le dices, esto lo entendí, esto fue lo que escuché, lo pones en tus palabras. E incluso haces preguntas. ¿Será que escuché correctamente? ¿Será que entendí bien? Pero no damos espacio para eso según el formato heredado de los misioneros del siglo pasado. Hay otras zonas neuronales que van más allá y necesitan la investigación, es decir, el cuestionamiento. O sea, no solamente hacer preguntas para asegurarnos que escuchamos correctamente, sino con criterio comparativo, juzgar lo que se dice. ¿Qué otras fuentes hay? ¿De dónde viene esta idea? Y si hacemos aquello otro, dudar, explicar, ir más allá, indagar, investigar. Ahora dije la palabra dudar y otra vez, seamos honestos, la mayoría de ustedes me miraron con duda. ¿Por qué? Porque el sistema religioso heredado del siglo pasado te enseñó que dudar es lo contrario de la fe. Bueno, déjame decirte esto, mi hermana y mi hermano. Te mintieron. Dudar es necesario para el aprendizaje. Lo contrario de la fe no es la duda. El único problema que hay con la duda es quedarnos con ella. Los ignorantes no son los que tienen dudas. Los ignorantes son los que teniendo dudas no hacen nada al respecto. Dudar es necesario para el aprendizaje y la fe. Te lo demuestro. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Porque lo creía tu mamá? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Porque lo predica tu pastor? Te ayudo. Tú crees lo que crees porque lo dudaste. Y si nunca lo dudaste, no lo crees. Solamente lo repites porque es lo que cree tu entorno o lo que dice creer. Por eso es que muchas veces tenemos que pasar por las pruebas para luego estar seguros que, sí, lo creo. Dudar es necesario. La duda no es enemiga de la fe. Todos tenemos que hacer preguntas. Dios nos regaló cerebro y no tiene nada de espiritual dejar de usarlo, porque es un regalo de Dios. Así que ten cuidado cuando te predican que tener fe es sinónimo de no usar el intelecto. Eso te ha lastimado. Eso le ha hecho mucho, mucho mal a la iglesia. Así que no seas cómplice de seguir repitiendo esta mentira. Tus hijos tienen dudas y eso es bueno. Tú tienes dudas y eso es bueno. Todos tenemos dudas de algo que dice la Biblia y eso es bueno. Lo que es malo es no hacer nada al respecto y ser hipócritas. Esconder nuestras dudas, bajar la cabeza y decir que no las tenemos, porque todos tenemos preguntas y eso es importante para el aprendizaje. Necesitamos esas dudas, necesitamos las preguntas, necesitamos indagar. Claro, yo sé que haber hablado en contra de la duda a veces tiene que ver con que no sabíamos qué responder si la gente nos hacía preguntas, porque muchos de nuestros pastores que vienen del siglo pasado no fueron bien entrenados, no fueron bien capacitados, tuvieron una experiencia con Cristo, experimentaron un llamado, pero a la hora de responder a las preguntas de la gente no tenían demasiado que decir. Bueno, eso es lo que heredamos del siglo pasado y que ahora tenemos que cambiar. Y último, hay zonas neuronales que necesitan activar la imaginación, llegar al proceso de creación.
el poder imaginar el conocimiento aplicado a nuestras vidas y de hecho llegar a la enseñanza. Yo sé que en México tienen este dicho: quien enseña aprende 2 veces, ¿cierto? Y seguro tú lo experimentaste. Otra vez, seamos honestos. Yo te lo voy a confesar así. Yo muchas veces estoy enseñando algo y quiero detenerme para tomar notas de lo que acabo de decir. Porque cuando lo estaba enseñando, lo terminé de entender. ¿No te ha pasado eso también? Bueno, hoy sabemos el lado científico de eso. ¿Sabes por qué sucede? Porque cuando estás imaginando lo que otra persona te escucha decir, tu cerebro categoriza la información, o sea, la ordena. Y al ordenarla, se te hace más clara. Por eso, lo que esto quiere decir es que quizás hay mucha gente en nuestra iglesia que nunca aprende porque nunca enseña. Si el grueso de nuestras iglesias y nuestras reuniones y nuestras clases es ir a sentarse al templo y escuchar un monólogo, con razón la gente no aplica la palabra de Dios, porque no estamos respetando el diseño de Dios para el aprendizaje. Lee el libro. Sé que te he sorprendido con varias cosas que te acabo de compartir. El libro se consigue en todas las librerías cristianas, pero te digo una manera más fácil. El libro ya está en tu teléfono, ya está en tu tableta, en Google Play, en Kindle o en iBooks, si tienes un teléfono de no conseguir los libros y los materiales. Y de hecho, también puedes visitar la página web del ministerio y ahí te encuentras con un montón de otros materiales porque somos una editorial. Mira algunos de estos libros. Toda la Biblia en un año para niños, toda la Biblia en un año para preadolescentes, toda la Biblia en un año para adolescentes, toda la Biblia en un año para universitarios. La vocación y la Biblia, las amistades y la Biblia, investigaciones bíblicas. Tenemos libros de ideas para mejorar nuestras reuniones. ¿Cuál suele ser la queja número 1 de las nuevas generaciones respecto a la iglesia? Vamos todos juntos, que es aburrida. Y es un pecado que crean eso, pero no un pecado de ellos, es un pecado nuestro, de los líderes, de los pastores, de los predicadores. ¿Cómo que la iglesia va a ser aburrida? Si la iglesia comunica el mensaje más estupendo y fantástico de la galaxia, que Dios, el creador del universo, nos ama, nos conoce de manera personal y aún conociendo nuestras debilidades y pecados, envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, nos expresó su gracia y encima de eso nos dio a su Espíritu Santo para que podamos lograr en sus fuerzas lo que no podemos en las nuestras. ¡Wow! Ser cristianos lo más maravilloso que podemos disfrutar. Por eso es que la iglesia no puede ser un lugar donde siempre hacemos lo mismo y siempre nos sentamos igual y todo es no. Somos la comunidad de los santos. Echamos afuera el pecado, vivimos con el gozo del Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, en ningún lugar de la Biblia dice a qué hora debe ser el culto, cuánto debe durar, cuánto debemos cantar, cuánto debe durar el sermón. La Biblia no habla de eso. ¿Por qué? Porque Dios nos dio cerebro. Por eso tenemos que revisar las formas y adaptarlas a este momento preciso de la historia. Y respetar su diseño, saber con quién trabajamos. Y para eso necesitamos ideas. También tenemos ayuda para papás, porque, insisto, creemos que los padres son fundamentales en la ecuación. Y bueno, estamos para servirte en e625.com. Recuerda eso, no es 600, sino es E de especialidades 6 y 25, que son edades, y ahí vas a encontrar herramientas para el trabajo con niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, los papás y toda la visión completa de la iglesia. Así que no dejes de entrar a e625.com. Les hago 2 invitaciones y termino. El 24 de abril, toma nota de esto, vamos a realizar un encuentro iberoamericano de ministerios infantiles. Va a ser online y va a ser completamente gratis. Así que todos aquellos que trabajan con niños, entren a la página de E625 y encuentren el encuentro. Eso suena chistoso. Y busquen el encuentro y allí se inscriben, ¿sí? Porque va a demandar un password de ingreso. Aunque va a ser completamente gratis, va a ser en un ecosistema digital privado. No es en Facebook, no es en Instagram, no es en YouTube. Es algo mucho mejor. Es un ecosistema digital específico.
en la página de E625. Y aquellos de ustedes que trabajan con jóvenes, igualita la invitación, pero va a ser el 26 de junio. Así que quería hacer esas dos invitaciones. 24 de abril, quienes trabajan con niños, 26 de junio, quienes trabajan con jóvenes, encuentro online iberoamericano de ministerios infantiles y de ministerios juveniles. Termino con este texto bíblico. Salmo 145, versículo 4. Que cada generación diga a sus hijos las grandes cosas que hace Él. Que cada generación. Qué tristeza encontrarnos en el texto bíblico con generaciones que se autoabastecieron sin transferir el mensaje de Dios a la siguiente generación y que luego entonces vino una generación que no conocía a Dios. Y esto pasó con el pueblo de Israel. De hecho, tienes allí en la Biblia la historia de Josías, que alguien se encontró con la ley perdida en el templo. La ley perdida en el templo. Generaciones que no conocían a Dios. Si eso pasa en la Biblia con el pueblo de Israel, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Nos puede pasar, pero no nos debe pasar. Por eso llegó la hora de dejar de ser afectivos y empezar a ser efectivos. Por eso es que te animo a involucrarte con E625 en toda esta revisión de el liderazgo generacional. ¿Ven? Aquí termino, déjenme hacer una oración. Amoroso Señor, te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas, gracias por sus vidas, gracias por sus esfuerzos, gracias por todo lo que les has permitido hacer hasta ahora, gracias por estos días de entrenamiento en los que ellos han participado en distintas conferencias. Señor, ahora yo te suplico que tú les inquietes el corazón y la mente a buscar más, a indagar más, a profundizar más y a mejorar lo que hacemos. Señor, gracias por lo que aprendimos de nuestros afectos, pero hoy queremos ser eficaces y efectivos con lo que pusiste en nuestras manos para hacer. Qué bueno saber que tú no cambias y tu palabra no cambia, pero queremos ser buenos mayordomos de traducirla para el hoy, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, para que las nuevas generaciones te amen como nosotros te amamos, porque tú nos amaste primero. Señor, te pido por la nación de México. Qué bello país, qué tremenda tierra. Señor, te pido que bendigas a tu iglesia en México. Señor, gracias por las asambleas de Dios. Señor, gracias por el Departamento de Educación Cristiana. Señor, gracias por cada líder, cada maestro, cada pastor, cada encargado de área aquí conectado. Qué privilegio para mí poderles haber servido. En el nombre de Jesús, te pido por ellos. Amén y amén. Dios les bendiga. Es muy interesante la parte que nos comentabas de cómo trabajar con este cambio generacional de 5 a 25 años, ¿no? Pero cuando es el contrario, por ejemplo, en mi iglesia son más las personas adultas, más las personas mayores. ¿Cómo podemos hacer este cambio para que ellos también quieran generar este cambio generacional? Porque algo que he visto y que cuesta trabajo es que ellos acepten a los liderazgos nuevos que vienen, a jóvenes que traen un liderazgo y no lo quieren como que aceptar, como que llegan hasta ser muchas veces barrera o estar en contra del liderazgo, de un cambio que pueda haber generacional. ¿Cómo poder trabajar con las personas mayores? Sí, porque sí es como que la contraparte, ¿no? De preparar de 5 a 26 años a los niños, adolescentes, jóvenes, pero cuando en una iglesia la mayoría es gente adulta, ¿cómo hacemos ese cambio para trabajar con ellos y acepten el liderazgo que está llegando, los nuevos liderazgos que se están de alguna manera levantando? Súper. En Proverbios 3:3 tenemos una garantía. Dice la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. La verdad es que necesitamos cambiar, pero los cambios hay que implementarlos con misericordia. ¿Sí? Algo bueno que es importante para tu generación saber, que todos lo debemos saber, pero para una generación joven es fundamental, es que no quieren el cambio porque son viejos, es que no quieren el cambio porque son humanos. Todos y todas las generaciones
solemos asumir que lo que funcionó con nosotros va a seguir funcionando con los que vienen detrás. Por eso es que esta historia siempre continúa. Los adolescentes que hoy creen que Hillsong es lo nuevo, dentro de 20 años van a querer seguir cantando Hillsong y no van a querer cantar lo que sus hijos quieren cantar. Porque van a creer que Hillsong sigue siendo lo nuevo. Y lo que ellos vivieron es lo que van a querer que vivan sus hijos. Pero dentro de 20 o 30 años, Hillsong va a ser el equivalente a los himnos de nuestros padres y nuestros abuelos. Así como los himnos de nuestros padres y nuestros abuelos fueron lo nuevo y revolucionario para sus abuelos. Es importante que sepas eso. Esta historia siempre continúa. Siempre tenemos generaciones que autoconsumen, que creen que lo de ellos es lo sagrado. Lo que hay que discernir es qué es sagrado y qué es bíblico. Porque lo que no es simplemente cultural. Entonces, por ejemplo, por muchos años no había manera de hacer ministerio sin un trapo colgado del cuello, la corbata. Y todavía tenemos algunos que creen que eso es sagrado. Eso es un trapo colgado del cuello. No tiene nada que ver con espiritualidad. Pero algunos creen que esa es la manera de la senda antigua. Del otro lado, hoy tenemos algunos que creen que para ser eficaces hay que usar skinny jeans. Bueno, es igual de ridículo, porque la verdad es que no es ni con el trapo en el cuello ni con los skinny jeans. O algunos creen que es con un estilo musical. Todas esas cosas son superfluas, van cambiando. Lo que no cambia es Dios y su palabra. Todo lo demás siempre tiene que ser actualizado. Pero esto hay que enseñarlo con mucha misericordia y mucha sabiduría. ¿Sí? Cuando alguien dice, no, es que los himnos de antes enseñaban doctrina, hay que volver a los himnos. Yo le digo, bueno, cantemos doctrina, pero con música de hoy. Porque lo que estás recordando como valioso es la doctrina, no el estilo musical. Y bueno, a mí me toca trabajar este año en escuela dominical y es algo que quiero cambiar esa visión con los hermanos dentro de la iglesia para poder apoyar el trabajo de mi pastora dentro de la iglesia. Bueno, con misericordia, con paciencia, pero también con ciencia. Eso es lo último que te quería decir. Conciencia bíblica. O sea, dándole fundamentos de por qué es necesario cambiar. Y por qué lo que a ellos les gusta no es sagrado, es simplemente lo que a ellos les gusta. Sagrado viene de la Biblia. Pero en la Biblia no se nos dice que cantemos himnos europeos o usemos corbata. Eso no lo dice la Biblia. Esa es la costumbre del siglo pasado. Entonces, enfocalos en los resultados. Ningún abuelo quiere perder a sus nietos. Ningún hijo quiere que ningún padre quiere que sus hijos pierdan la fe. Entonces, ayúdalos a pensar en eso. ¿Qué es más importante? ¿Cantar tus himnos o que tus nietos amen a Dios? Y cualquiera te va a decir, no, que mis nietos amen a Dios. Si tienes a alguien que es más importante cantar himnos que sus nietos amen a Dios, bueno, no pierdas el tiempo con esa persona porque no entendió el evangelio. Concéntrate en los nietos. Pero la mayoría sí te va a entender. Mi pregunta es que mencionabas sobre cómo afectó negativamente el traspaso generacional en la iglesia en Europa y en la iglesia en Estados Unidos. Obviamente que de alguna manera nos damos una idea, pero ¿cómo fueron los efectos en ellos, en estos casos de la cultura europea y la cultura americana? Y que queremos evitar que no nos pegue a nosotros, a la cultura, vamos a decir, a los latinos, ¿no? O a los mexicanos, vamos a decir en este caso. Claro, gracias, Gustavo. Sí, otra vez, les hablo fuerte porque ustedes son líderes. ¿Sí? A veces tenemos la idea de que el avivamiento depende de Dios, pero en realidad el avivamiento depende de nosotros, porque si fuera por Dios, habría avivamiento en todos lados continuamente. Según la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda, así que si fuera por Dios, en este momento habría avivamiento en Europa, en África, en Asia y en América. Si no lo hay, no es porque Dios está durmiendo la siesta y hay que despertarlo con un evento. Si no lo hay, es porque nosotros no estamos siendo buenos mayordomos de la misión que puso en nuestras manos. Esto yo sé que le puede caer antipático a alguno y que contradice lo que dicen algunos de mis colegas que no lo dicen, pero dan la idea de que hacemos eventos para que baje el avivamiento. Bueno, el avivamiento no baja. El avivamiento es nosotros haciendo un cambio de mente
e implementando mejor las tareas que Dios puso en nuestras manos. Por eso el apóstol Pablo dice, renueven su mente, no se conformen a este mundo. Y cuando dice no se conformen a este mundo, se refiere a siglo, habla de temporada, y es muy interesante porque la referencia no es al mundo secular, como a veces creemos. También puede ser, no se conformen a la iglesia de hoy, sino que cambien la mente. Busquen el renuevo del espíritu. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aterrizar el evangelio en el hoy. Hace 3 años tuve el regalo de Dios de ir a la celebración de los 500 años de la Reforma a Wittenberg, que es la ciudad donde Martín Lutero pegó sus tesis. Ahí empezó la Reforma protestante. Y esa iglesia, donde sucede ese avivamiento, es un museo. Bueno, Europa está llena de iglesias que son museos, y de hecho hay iglesias que hoy son restaurantes y lugares de baile. ¿Sí? En Estados Unidos empezó a pasar la década pasada. Hay un montón de iglesias cerrando. Y hay un montón de megatemplos vacíos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Bueno, en muchos casos es porque la congregación envejeció con su pastor. Tú vas a algunas iglesias y en los años 90 tenían 20.000 y hoy son 5.000. Falta un poco, todavía son grandecitas, pero tienen 5.000 y perdieron 15.000. ¿Por qué? Bueno, una de las razones, ¿sabes cuál es? Se murieron. Son de la edad del pastor. Pero si los hijos y los nietos no siguen, una iglesia que envejece es una iglesia que se muere. Por eso repito esa idea, ¿sí? Pues no la agarramos. Entonces eso ya está pasando por todo Estados Unidos. Hay muchas iglesias cerrando. Los latinoamericanos somos un tanto ingenuos, te voy a confesar. Nosotros vemos una superproducción de Estados Unidos con pantallas y todo se ve espectacular. ¡Wow! Esa es la clave, qué cool. Entonces, ¿qué necesitamos? Una pantalla de LED gigante y luces de colores y que los pastores sean cool y usen jeans rotos. Bueno, te cuento algo. Tú puedes tener la mejor pantalla de LED y las mejores luces y el pastor vestirse muy cool con jeans rotos y tu iglesia ser retrógrada. Aunque hayas cambiado la música. Porque cambiar la música y la estética es algo superficial. La renovación que necesita la iglesia no es dejar la corbata. Eso es una tontería eso. Es tan tonto creer que es con corbata como creer que es sin corbata. No significa nada. El punto es, estamos haciendo discípulos de Jesús hoy con nuestros hijos y nuestros nietos. Porque si no estamos haciendo eso, estamos fracasando aunque el templo esté lleno. Porque llenar templos no es sinónimo de iglesias fuertes. Porque los estadios de fútbol tienen más gente que los templos. Pero no están predicando el evangelio. Entonces llenar el templo no es la clave. Obviamente es bueno llenar el templo, pero ese no es el punto. Entonces no podemos conformarnos, como hicieron los gringos y como pasó antes en Europa, con el performance público del templo. ¿Sí? Hoy, te voy a decir algo bien fuerte. Algunos héroes contemporáneos de la iglesia son maestros del micrófono. ¿Sí? Y les admiramos porque son buenos con el micrófono. Pero el sistema de enseñanza, la propuesta de predicación, es un sistema que pronto va a caer en desuso. Así que sin querer, nos están enseñando a seguir haciendo algo que ni viene de la Biblia. Dar un discurso de 45 minutos no es algo que la Biblia propone. Es algo que empezó con la Iglesia Católica. Jesús dio un solo discurso en 3 años de ministerio. Pablo dio 2. Y luego tenemos un discurso de Pedro y otro de Esteban. Hay 5 discursos en el Nuevo Testamento, pero nosotros damos varios discursos por semana. Y cuando hacemos eventos, hay varios discursos. ¿Te volé la cabeza con eso? Me imagino. Así que necesitamos una renovación de la mente.